Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 4 y versículo 9, donde dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Después del asesinato de Abel, Dios está aquí confrontando a Caín con una pregunta pedagógica, ya que le está diciendo: ¿Dónde está Abel tu hermano? Tengas en cuenta que esta pregunta es un recordatorio también de la formulada por Dios a Adán, en Génesis capítulo 3, versículo 9, donde dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y note que aquí Dios nos está sugiriendo que no solo se preocupa por lo que nosotros hemos hecho con él, sino también por lo que hemos hecho con nuestros hermanos. Y note que llama la atención que Dios no esperó que Caín estuviese ocupado en una actividad religiosa antes de confrontarlo con su situación, ya que Dios no puede ser ignorado de modo alguno. Él está con nosotros en cualquier situación en que nos encontremos. La respuesta de Caín fue: no sé. Esa respuesta sugiere que Caín ha alcanzado un estado de presunción insolente porque sus palabras constituyen en realidad un insulto a Jehová Dios. Note cómo el corazón de Caín evidentemente se ha endurecido y por tanto su agresividad contrasta también marcadamente con las respuestas de Adán y Eva al Señor cuando fueron confrontados después del pecado en Edén. Debe de considerarse que en la insolencia y el cinismo de la respuesta de Caín puede verse más fácilmente al analizarlos con cuidado. Note que en primer lugar él sabía muy bien dónde estaba el cadáver de su hermano Abel. Es decir, su respuesta fue una descarada mentira. Además, Caín desafió el derecho de Dios a preguntarle cuando dijo: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En realidad, Caín quiere decir, de manera descarada: no soy el guardián de mi hermano. Y por último, el vocablo guarda es el que se usa comúnmente para describir al que cuida de un rebaño. Y precisamente la ocupación de Abel era la de pastor de ovejas. Y es como si Caín dijese: ¿soy yo acaso pastor de un pastor? Esa era una muestra también de su cinismo. En resumen, la respuesta de Caín evidencia aún más su naturaleza pecadora, pues niega dónde estaba su hermano cuando en realidad lo sabía muy bien y luego se desvincula del cuidado de su hermano. Es decir, Caín no solo miente, sino que niega cualquier responsabilidad. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Note que Caín no podía esconder el asesinato que había cometido. La pregunta formulada por Jehová Dios está demostrando que era imposible esconder de él aquel terrible acto que equivale a: mira lo que has hecho. El juez del universo confronta al pecador culpable, ya que las palabras de Jehová Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, tienen una amplia aplicación, ya que son aplicables a los que destruyen las vidas de las personas inocentes para satisfacer sus propios deseos. También a los que enseñan a otros a pecar,
como los que se dedican a la pornografía. Además, son aplicables también a predicadores infieles y a profesores que no honran en nada a Dios. Note que el texto dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. El autor de Génesis está usando aquí una figura de edición para enfatizar, ya que el sustantivo la sangre en hebreo es plural, es decir, sangres, que emite su voz como si fuese una persona. Y sobre esto, Eber C. comenta y dice, acertadamente, que Dios revela y sabe que la sangre ha sido derramada. Se refiere a ella como plural, claramente sugiriendo que se derramaron muchas gotas de sangre, una sombra del significado que hemos tratado de transmitir mediante la traducción sangre derramada. Y esta es representada como clamando persistente y continuamente, ya que el participio expresa lo que continúa en la presente o sigue repitiéndose. Y aquí el participio implica la idea de cierta insistencia, que se atribuye a la sangre. No es algo extraño en la medida en que el alma es considerada como que habita en la sangre del hombre, como así señala Levíticos capítulo 17, versículo 11. Fin del comentario de Eber C. La sangre del justo Abel, es decir, su misma vida o su alma, clama o grita delante de la misma presencia de Dios, pidiendo justicia a aquel que tiene poder para enderezar todo lo torcido. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Note como la palabra y ahora, porque has hecho esto, y también maldito seas tú de la tierra, significa varias cosas. Y en primer lugar, apartado de la tierra, es decir, echado para que no pueda permitirse un sitio donde descansar en paz. También en segundo lugar, cuando dice de la tierra, por medio de quitarle su fuerza, y de ese modo asegurarlo al cumplimiento que sea errante perpetuamente. Tengas en cuenta que es difícil elegir entre las dos, pero la cláusula cuando dice que abrió su boca, etc., parece favorecer la segunda, porque la tierra fue obligada a beber sangre inocente. Esta se rebeló contra el asesino, y cuando él la labrase, ésta quitará su fuerza, como también nos señala en el libro de Job, capítulo 31, y los versículos 1 al 40, y Job, capítulo 39, versículos 1 al 30. Así que el suelo no producirá, del mismo modo que dice que la tierra de Canaán echó fuera a los cananeos por causa de sus abominaciones. Levíticos capítulo 18, versículo 28 nos dice: no sea que la tierra que os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. En todo caso, la idea de que la tierra se hizo cómplice con el pecado de asesinato por beber sangre inocente no tiene apoyo bíblico y no se confirma, por ejemplo, en Isaías capítulo 26 y versículo 21, donde dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
Y el libro de Números, capítulo 35 y versículo 33, dice: Y no contaminaréis en la tierra donde estuvisteis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Debe de considerarse que un juicio triple fue sentenciado o emitido sobre Caín. En primer lugar, la tierra no produciría su fruto. En segundo lugar, él sería un fugitivo, significando así que huiría para salvar su vida. Y en tercer lugar, él sería un vagabundo, él sería un errante, y su vida no tendría meta ni tampoco propósito alguno. Por tanto, Caín fue sobrecogido por su castigo. Sin embargo, nosotros nunca vemos ninguna aceptación de su crimen o tristeza por el asesinato de su hermano menor. Bajo la ley de Moisés, él hubiera recibido la pena de muerte. Por lo tanto, su sentencia fue, sorprendentemente, indulgente. Y a su simiente se le permitió proseguir para cumplir con el propósito de Dios. Esto también es una advertencia e instrucción para todas las generaciones futuras en asuntos de juicio eterno. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. El asentamiento en la tierra se le niega aquí, cuando le dice que es un fugitivo y un vagabundo serás en la tierra. Y es que por eso precisamente fue condenado, ya que lo fue a perpetua vergüenza y oprobio entre los hombres. Siempre debe de considerarse como algo escandaloso, albergarlo, conversar con él o mostrarle algún semblante. Y justamente Caín fue un hombre que se había despojado de toda la humanidad, aborrecido y abandonado por toda la humanidad y hecho infame. También podemos notar que a perpetua inquietud, horror en su propia mente, ya que su propia conciencia culpable debería de perseguirlo donde quiera que fuera y convertirlo en un temor alrededor. Ahora bien, ¿qué descanso pueden encontrar aquellos que llevan su propia perturbación en sus senos donde quiera que van? Esos deben ser necesariamente fugitivos que son arrojados así, ya que no hay fugitivo más inquieto sobre la tierra que el que está continuamente perseguido por su propia culpa, y es un vagabundo más vil que el que está a merced de sus propias lujurias. Esta fue la sentencia dictada sobre Caín, y aún en esto había misericordia mezclada, ya que no fue cortado de inmediato, sino que se le dio espacio para el arrepentimiento, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. También se debe de considerar que la culminación de la ejecución del juicio aguarda la segunda venida de Cristo para ejecutar su sentencia como juez supremo del universo, ya que como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él aplastará la rebelión final de sus enemigos y echará a todos los rebeldes al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. La sentencia de que Caín sería un errante o un vagabundo y además extranjero sobre la tierra lo exhibe como una ilustración de la separación final del Señor, como así también nos considera en el Nuevo Testamento la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. La maldición pronunciada sobre Caín no impedía que se arrepintiese, pero note que no hay ningún indicio de que él lo hiciese. En el Nuevo Testamento sugiere todo lo contrario. Note lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3
y versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo, para ser soportado. Los versículos 13 y 14 están expresando la protesta de Caín a la sentencia dada por Jehová Dios. Y en cierto sentido note que Caín está sugiriendo aquí que Dios es injusto al infligirle tal castigo. Pero téngase en cuenta también que no hay señal alguna de arrepentimiento de parte de él. Las palabras de Caín, grande es mi castigo para ser soportado, no están mostrando aquí ninguna señal de pesar en su corazón, ya que su única preocupación, al parecer, es el castigo que Jehová ha pronunciado en contra de él. Note cómo no menciona la magnitud de su culpa, sino la severidad de su castigo. También el vocablo, traducido castigo, que es abón en hebreo, significa iniquidad. Sin embargo, eso no sugiere arrepentimiento de parte de Caín. Obsérvese que Caín sabe que debe de llevar la carga de su pecado. Sin embargo, si él se hubiese arrepentido, Jehová hubiera llevado su carga. Por tanto, está dando aquí la impresión de que Caín está diciendo algo así: grande es el castigo de iniquidad para ser soportado, pero en ningún sitio se observa que él esté pidiendo perdón por su culpa. Y eso está demostrando también que Caín verdaderamente era del maligno. Caín aceptó que era merecedor de aquel castigo, pero solo tuvo remordimiento y no arrepentimiento. Le pasó exactamente igual que a Judas cuando traicionó al Señor Jesús. En él hubo remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Y note que todo cuanto le preocupa aquí a Caín es ser expulsado de la tierra, cultivable para ir a morar en lugares desérticos, donde viven los endemoniados, los malhechores, y además sería también privado de la presencia de Dios, lo cual por otro lado lo está exponiendo a constantes peligros. Y voy concluyendo con esto. El problema fundamental de Caín yacía en su desobediencia y en su incredulidad, ya que probablemente Caín fue enseñado en cómo acercarse a Dios y cómo adorarlo, pero él, sin embargo, prefirió hacerlo a su manera. Y subrayo esta palabra, a su manera, siguiendo así el camino de las obras de la carne y no la que le agrada a Dios. La carta de Judas, capítulo 1, versículo 11, dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré». Caín comenzó con incredulidad, siguió con rebelión en contra de Dios y terminó asesinando a su propio hermano. El camino de Caín prevalece en la sociedad de nuestro tiempo, ya que la incredulidad, la violencia, la rebelión, la guerra, el fratricidio de hoy en día trae a la memoria los tiempos de Caín. Amigo y amiga oyente, la carta de Judas dice que Caín está tipificando una forma que ciertos hombres siguen también en el día de hoy, ya que es el camino de la incredulidad y de la religión hueca y vacía, sin ningún compromiso en absoluto con Dios, los que le lleva, por ejemplo, a los celos, a las contiendas, a la persecución de la verdad divina y finalmente a la ira. Y nótese, mi amigo, mi amiga oyente, que no hay mayor maldición sobre la tierra que el vacío, la sinrazón, la vana religión, los que tienen una forma de piedad y viven una doble vida, pero que sin embargo están negando el poder de Dios. Como nos dice, por ejemplo,
La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es un consejo que le está dando aquí Pablo a Timoteo, que debe de evitar a estas personas que viven una doble vida, que tienen apariencia de piedad, pero sin embargo no creen en absolutamente en ninguna piedad, salvo en ellos mismos. Por lo tanto, no es extraño que Pablo agregase: ay de las tales personas que se alejan. El humanismo secular o el ateísmo del mundo, la religión muerta, es mucho más peligrosa, ya que estos son los que envían más gente al infierno que cualquier otra cosa. Estos ciertos hombres estaban en el camino de Caín, el camino de la religión muerta y vacía. Amigo y amiga oyente, yo voy a estar haciendo ahora una oración. Si tú te has identificado con lo que acabo de decir, si tú en verdad quieres reconciliarte con Dios, acompáñame en la oración y recibe a Jesucristo en tu corazón. Di conmigo y repite: Señor Jesús, vengo ante ti diciéndote que hasta ahora he seguido el camino de Caín. Solamente me he preocupado de mí mismo, de mí misma y nada más. He tratado toda mi vida de aparentar una vida piadosa, pero en realidad no era eso lo que yo sentía. Por ello quiero pedirte ahora perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, a ti que diste tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.